Bienvenidos. En este día vamos a hablar sobre otro reino, continuando con las clases anteriores. Ahora nos toca hablar sobre el reino Plantae, el reino vegetal, el reino de las plantas. Las plantas vamos a mencionar que deben de presentar las siguientes características para poder pertenecer a este reino. La primera, sus células deben de ser tipo eucariota, células con membrana nuclear. Todos los organismos deben de ser autótrofos. Significa que deben de tener la característica de poder realizar fotosíntesis, este proceso por el cual producen su propio alimento. Si no realizan fotosíntesis, no pueden pertenecer al reino Plantae. La mayoría de estos son pluricelulares. Significa que estas ya son organismos constituidos por muchas células. Y aquí también podemos comenzar a identificar que tienen tejidos especializados. Tejidos especializados significa que están divididos en diferentes grupos para que realicen un trabajo específico, como en un humano. Nuestro tejido cardíaco es encargado de bombear sangre, contraerse y expandirse para bombear sangre. Nuestro tejido nervioso es el encargado de recibir señales y enviar respuestas a estas señales. Lo mismo pasa con las plantas. Ellos ya presentan tejidos especializados, tejidos que van a tener un trabajo propio y diferente al del resto. Vamos a clasificar al reino Plantae en dos grupos: plantas no vasculares y plantas vasculares. Los vasos son similares a las venas en los organismos superiores, en los animales como nosotros. Son conductos por donde van a pasar los diferentes minerales, nutrientes que necesita una planta. Comenzamos con el primer grupo, las no vasculares. A este tipo de plantas también las conocemos con el nombre de briófitas. No presentan tejidos vasculares, por lo tanto no tienen ni conducto de xilema, ni tampoco hay conducto de floema. La mayoría de estas plantas se utiliza el término de falso. Se dice que tienen falsas hojas, falsas raíces, son estructuras similares a lo que sería una raíz, una hoja, pero no lo es. Son estructuras que van a ayudarle a realizar la función de ese órgano, pero no es una estructura verdadera. Vamos a clasificar las plantas no vasculares en tres grupos: las hepáticas, los musgos y los antoceros. Las hepáticas. Este tipo de plantas físicamente se van a parecer a las células del hígado de los animales. Son como una fina lámina verde que casi siempre en los lugares donde hay mucha humedad usted lo puede observar en las rocas, en el suelo pegadas. Es como una capita bien fina que usted lo toca y eso no suele salir como una hojita, una estructura, sino que tiende a esparcirse en el piso. Inclusive es medio baboso. Estos lo vamos a encontrar en lugares muy húmedos, pegados en la corteza de los árboles, y se reproducen a través de esporas. El musgo, esto ya lo conocemos mejor. El musgo va a presentar estructuras muy similares a lo que llamamos hojas, pero no son hojas verdaderas. Lo vamos a encontrar en los lugares muy húmedos, sobre los troncos de árboles, sobre piedras, en la parte del suelo, pero tiene que ser húmedo para que pueda desarrollarse. Los antóceros. Estos son en forma de espigas. Usted lo puede ver en esta imagen. Estos de aquí son unos antóceros. Si usted ve, desprende como unas capitas, como unas capsulitas de las hojas, similar a una espiga. Son los menos evolucionados de las briofitas y la mayoría de ellos se encuentran en lugares de mucha humedad. Pasamos al grupo de las plantas vasculares.
Estas plantas ya tienen vasos vasculares, ya presentan xilema y ya presentan floema. Son plantas más evolucionadas, plantas mucho más sofisticadas, que ya se van a encontrar con conductos que les ayuden a realizar diferentes funciones vitales. Y este tipo de plantas han dominado muchos más ecosistemas que las briofitas, porque si usted es observador, se habrá dado cuenta de que una de las características de las plantas sin tejidos es que se desarrollan en lugares húmedos, mientras que las plantas vasculares son organismos que pueden desarrollarse en cualquier ecosistema. Vamos a dividir este grupo en dos subgrupos, que son las plantas vasculares sin semillas y las plantas vasculares con semillas. Plantas vasculares sin semillas son las que se reproducen por medio de esporas. No tiene semilla, como su nombre lo dice. ¿Qué utilizan para reproducirse? Esporas. En este grupo usted va a encontrar a los licopodios, encontramos a la cola de caballo, encontramos al helecho, que este ya es muy conocido, que es este que se encuentra aquí. Si usted se da cuenta, en un helecho cuando tomamos su hojita y le damos la vuelta, acá atrás tiene como unos saquitos. En esos saquitos se encuentran las esporas, que es la forma en la que se va a reproducir. Aquí abajo usted puede observar, esta es una cola de caballo que igual se reproduce a través de esporas. Nos pasamos al subgrupo de plantas con semillas. Aquí vamos a dar otra clasificación, lo vamos a dividir más. Lo vamos a dividir en plantas gimnospermas y plantas angiospermas. Las plantas gimnospermas se caracterizan porque son plantas con sus semillas expuestas. Van a carecer de flores y la mayoría de ellas son coníferas. ¿Qué es esto de coníferas? Son árboles grandes, frondosos, que van a tener lo que se conoce como piñas, que son lo que en Navidad se pinta de dorado y se suele colocar en los adornos, en los árboles, que es esta parte de aquí, estos. Esos son las piñas. Las coníferas lo tienen, el pino, el ciprés, el eucalipto, no así, pero el eucalipto sí tiene esa pequeña campanita donde se encuentran sus semillas. Esas puntitas que usted puede visualizar después se abren y de ahí se encuentra su semilla. A eso se refiere semillas expuestas, que no está cubierta por un fruto, sino que esa piña al abrirse, ahí ya se encuentran sus semillas. Y estas las vamos a, en estas piñas se van a encontrar localizadas el polen, que es lo que ingresa por los conductos y puede permitir el desarrollo de las semillas. La mayoría de las plantas gimnospermas son plantas monocotiledonas. Significa que sus semillas tienen un solo cotiledón. Lo contrario a las angiospermas. Las angiospermas son plantas que presentan semillas y un distintivo de ellas es la presencia de flores. Pueden ser plantas monoicas o pueden ser plantas dioicas. ¿Qué es esto de monoica y dioica? Son plantas que presentan, si digo una planta monoica, me refiero a que tiene un solo órgano sexual. Tiene estambre, que es masculino, o tiene el pistilo, que es el femenino. Tal vez usted ha escuchado que cuando se va a un invernadero suelen decirle, este es el limón macho, este es el limón hembra, o la ruda, o la ortiga macho, o la ortiga hembra. O no sé, quizá por donde usted vive, tal vez se pudo dar cuenta que hay plantas las cuales sí producen flores, pero nunca hay fruto. Las flores se caen, están un tiempo ahí abiertas, hermosas en la planta, pero se caen y jamás hay una presencia de fruto. Esto se refiere
o se da porque la planta es monoica, tiene un solo sexo, o solo es masculina o solo es femenina. Por esa razón, como tiene un solo sexo, no tiene la otra célula sexual para poder producir un fruto. Mientras que las dioicas son las flores en las cuales se encuentran los dos sexos, tanto femenino como masculino en la misma flor. Se encuentran los estambres donde está el polen, que es lo masculino, y el pistilo donde están los óvulos, que es lo femenino. Estas pueden dar con mucha facilidad los frutos. Características de angiospermas. Recuerde, aquí vamos a encontrar monoicas y dioicas. A las dioicas también se las suele conocer con el nombre de hermafroditas. Otra cuestión que vamos a encontrar en este grupo es que aquí es la presencia de plantas que son monocotiledonas y dicotiledonas. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar una monocotiledona de una dicotiledona sin necesidad de tener la semilla de la planta? Estas son las diferentes características. Recuerde, monocotiledona es cuando la planta tiene la semilla de la planta tiene un solo tegumento. ¿Qué es esto? Tal vez si usted cogió una alberja, un frijol, una haba, una lenteja, se da cuenta que vienen pegados aquí dos tegumentos, dos partecitas de una semilla, que yo puedo abrirlas y dividirla en dos. Un garbanzo se abre, lo saco en dos. Si yo no tengo la característica, no se puede. No es que yo coja un cuchillo y lo parta por la mitad. Si no tiene una división de forma natural, es un solo grano, eso es un monoico. El choclo es monoico porque usted no lo abre en dos, es una sola masita y aquí en el centro se encuentra el embrión. Es una sola masita, eso es monoico. ¿Cómo yo puedo identificar un monoico de un dioico? Vamos con las raíces. Lo primero. Si usted observa una planta que su raíz es en forma de cabellera, tiene todas las raicitas al mismo largo, que nacen de un mismo, de un mismo punto, de un mismo origen, similar al cabello de una mujer, esa es una planta monocotiledona. Pero si usted observa que hay una planta que tiene una raíz principal y de esa raíz principal a los lados comienzan a abrirse como pequeños segmentos de las otras raíces, eso es una dicotiledona. Recuerde, raíz principal con fragmentación hacia los lados, dicotiledona. Raíz en forma de cabellera, monocotiledón. Siguiente forma de identificar, las semillas. Si la semilla se puede dividir en dos con facilidad, hay dos cotiledones, esto es dicotiledón. Si tiene uno solo, monocotiledón. Hojas. La mayoría de plantas que usted tal vez ha visto tienden, tienden a tener la hoja, digamos que esto es una hoja de árbol, una hoja y en esta parte de aquí inferior tienen como una pequeña ramita. Cuando usted vea una hoja y aquí hay una pequeña ramita, eso es una hoja de una planta dicotiledona. Las hojas de las plantas monocotiledonas son envainadoras. ¿Qué significa? Nunca va usted a encontrarle la ramita y algo así pegado en un árbol, sino que la hoja, imagínese que mi brazo es un tallo, la hoja va a estar abrazándole al tallo de esta forma. Si usted ve que la hoja le está abrazando, le está cubriendo el tallo, esto es una monocotiledona. ¿Dónde podemos ver eso? El maíz, la caña de azúcar. Esos son monocotiledonas. Otra característica que se puede visualizar en las hojas son las nervaduras. En una hoja de una planta, usted se va a dar cuenta que aquí en el centro viene como una rayita principal, un conducto, y hacia los lados se abren como forma de grietas. ¿Qué es esta? Como la que está aquí. Si usted ve que tiene un conducto principal y hacia los lados se va segmentando, esa es una hoja de una planta dicotiledona. Las plantas monocotiledonas
son nervaduras en forma paralela. No se abren hacia los lados como raíces, sino que es una línea y otra línea en sentido vertical, líneas como paralelas. Eso es una planta monocotiledona. Vamos a los tallos. Las plantas dicotiledonas tienden a vivir mucho más tiempo que una monocotiledona e inclusive pueden vivir años, mientras que la monocotiledona no suele vivir mucho tiempo, ha exagerado un año. Por esa razón, en las plantas monocotiledonas, si se hace un corte transversal a la mitad y lo lleva a un microscopio, usted puede encontrar el xilema y el floema encapsulado como en unos circulitos. Aquí se ve xilema y floema, que es como usted lo puede ver. Tiene solamente unos pequeños circulitos que en cada uno de esos círculos se encapsulan los dos conductos, mientras que en una dicotiledona ahí vamos a encontrar dos tejidos que es el cambium y el falógeno. Estos de aquí se van formando como en circulitos, círculo pequeño, más grande y más grande alrededor del tallo, porque estos tienden a vivir más tiempo. Entonces, la planta como va creciendo a lo ancho, este tejido se va haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Cómo yo identifico? Si yo tomo un ejemplo, un árbol, y lo parto a la mitad y veo que en el tronco hay muchos circulitos, como si se hubiese hecho con un compás, eso es una dicotiledona. Pero en las monocotiledonas nunca vamos a observar esas circunferencias. E inclusive esas circunferencias nos sirven para poder saber la edad de los árboles. Tal vez usted ha visto que saben subir fotos en internet y dicen, este árbol tiene más de 500 años, tiene 800 años. ¿Cómo saben la edad de un árbol? Por la cantidad de circunferencias que tiene. Suelen los botánicos con un artefacto especial hacer un pequeño como corte en el tronco hasta el centro, sacan y comienzan a contar cuántas de estas radiaciones, de estas circunferencias tienen el tronco para saber la edad de los árboles. Eso jamás se puede hacer en una monocotiledona, porque como se los mencioné, la característica de este tipo de plantas es que viven exagerado un año, mientras que las dicotiledonas pueden vivir muchos años. Siguiente característica son las flores. Si yo encuentro una flor que tiene 4, 5 pétalos o múltiplos de estos, tienen 10, tienen 15 pétalos, esa es una flor dicotiledona. Pero si yo encuentro una flor que tenga 3 pétalos o tiene un múltiplo del 3, tiene 6, tiene 9, tiene 12 pétalos, esas son flores monocotiledonas. Al polen, ese polvito amarillo que usted puede visualizar en las plantas, llevándolo a un microscopio, ese polvito tiene diferentes formas. La mayoría de ellos son circulares como un granito. Si yo observo que estos granitos tienen 3 poros, estoy ante una flor dicotiledona. Si observo que ese granito tiene un solo poro, estoy ante una flor monocotiledona. Y esta es la forma a través de estructuras que yo puedo visualizar, que no necesariamente es la semilla, en las que puedo identificar si la planta que tengo es monocotiledona o dicotiledona. El video de la clase concluye hasta esta diapositiva. Espero que los contenidos explicados hayan quedado claros y que usted haya aprendido algo nuevo en este día. Nos volveremos a ver en el siguiente video de clase.